Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista que tuvimos con Andrés Cid El Bundy. Para las personas que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos la semana pasada, les contamos que Andrés ha desarrollado por más de 20 años su carrera de lucha libre profesional en Chile, pero pasó del ring de la lucha libre al programa de televisión MasterChef durante la tercera temporada. Ahí participó con éxito, quedando dentro de los últimos 3 finalistas. Los invitamos a que escuchen la primera parte de esta entrevista, donde hablamos principalmente de su carrera en el ring y de la cual recibimos comentarios muy lindos de las personas que nos escucharon. Así que muchas gracias a todas las personas que nos enviaron sus comentarios. Hoy, en esta segunda parte, estaremos aprendiendo de su paso por MasterChef, un episodio lleno de risas, pero también de momentos fuertes, como los que Bundy tuvo que pasar con la enfermedad de su papá mientras filmaba esta temporada. Acompáñenos a este nuevo episodio donde tendremos la oportunidad de conocer más a fondo a Andrés y muchas cosas más que nos llevó a admirar aún más su gran personalidad y corazón. Así que esperamos que disfruten esta segunda parte donde estaremos hablando de qué pasa después de que él recibe esta llamada donde le confirman que ha sido seleccionado para participar en MasterChef. Aquí comienza el mejor podcast de variedad. Con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy. Bueno, y para recordar un poco lo que sucedió en el primer episodio, escuchemos cómo es que Andrés, después de presentarse a las audiciones del programa entre mayo y junio, recibe la llamada a finales de octubre donde le confirman que ha sido seleccionado para participar en la tercera temporada de MasterChef. Escuchemos entonces de Andrés cómo sucede lo de la llamada. Aproximadamente fue entre mayo y junio y me dijeron ya, te llamamos. Y resulta que no me llamaron hasta octubre aproximadamente. Entonces, imagínense lo que fue para mí después de estar atendiendo un negocio donde llego a mi casa y de repente me dicen: muy buenas tardes, usted ha ganado, estamos sumamente contentos con contar con tu presencia, es súper importante para que... Y yo ya estaba así, con unas ganas de mandar al demonio y respirando profundo para mandarle un rosario completo. Y cuando de repente estoy así como empezando a abrir la boca y de repente llego y así como... MasterChef. Y me cambió la cara como esos memes donde hay un perrito que está muy enojado en un momento y después está feliz. Básicamente después entendí que lo que me decían era que yo ya estaba dentro del programa porque independiente que si quedaba dentro de la gente que iba a participar, sí iba a estar en el primer programa donde iban a poner a toda la gente que estuviera ahí. El asunto está en que llegué, me presenté, me vieron los 3 delantales, hice un sándwich de como 1,5 kilos de cerdo. Creo que si vieron el programa a lo mejor se deben recordar. De hecho, hay mucha gente que... yo tuve una evolución en el programa, pero todo el mundo me habla acerca de ese sándwich, que quieren probar ese sándwich y... Uy, sí, es que yo no me acuerdo y sabía súper rico. No, sí, pues sí, va con mi personalidad. Bueno, el asunto está que en ese momento me dieron los 3 delantales, cosa que yo no tenía idea qué significaba. De hecho, en el momento en que ya estuve con los chefs ahí, agarré un tipo, lo levanté, que era un productor, le hice una llave, y me dieron los 3 delantales de una y después me dijeron que tenía que ir a grabar el otro día. Yo... Cuando llego a grabar el otro día, me acuerdo que nos dicen ya, ustedes tienen que subir. Y yo preguntaba, ¿por qué no estamos cocinando? Claro, pues a mí me dieron los 3 delantales y yo ya estaba listo. Los otros eran los que estaban viendo la posibilidad de entrar de nuevo. Y bueno, de ahí para adelante fue de que empecé a pasar todas las etapas hasta quedar tercero en la definición. O sea, yo estuve en todos los capítulos hasta que llegamos a la final. Genial, pero Monty, uno alcanza a ver esa evolución que tú precisamente estabas hablando del principio al fin, incluso la presentación de los platos, todo es pues maravilloso y uno ve cómo cada persona va evolucionando. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Hay clases detrás de cámaras? ¿Cómo cada persona va teniendo como esa
esa definición, digamos, de su producto, de su plato, de la presentación, de los sabores? Claro, ¿Qué pasa el detrás de crecimiento cámara? culinario se nota mucho cuando van creciendo, como los platos no eran tan elaborados al comienzo y ya cuando terminan o van ya en la tercera, al tercer semifinalista como llegaste tú, ya los platos eran muchísimo más elaborados. Bueno, lo que pasa también está en que no se olviden que esto es un programa de televisión y está estructurado para que sea así. Nosotros grabamos lunes y martes y eso significaba un programa. Eso significa, Ok. ¿por qué digo eso? Esto más o menos para que tengan, para que traten más o menos de entender cómo funcionaba. Ajá. Cuando salía un capítulo, ¿cachai? Cuando salía un capítulo, era básicamente, por ejemplo, el día lunes, que era cuando hacíamos la prueba de salvación, que nosotros llegábamos al canal a las 8 de la mañana, a las 9 estábamos ya con los micrófonos puestos, ya estaba todo listo, estábamos en el set. Nos decían cuál era la prueba, nosotros empezábamos a trabajar y después normalmente de una hora, y muchas veces era un poco más, un poco menos, dependiendo del tipo de prueba, nosotros decían ya, manos arriba, levantábamos las manos, nosotros preparábamos dos platos, un plato que era como el para la tele y el otro daba lo mismo si era bonito, feo, lo que fuese. Ok. Pero tenía que tener los mismos elementos. Entonces, los chefs, cuando nosotros levantábamos las manos, nosotros salíamos del set, los chefs probaban, la producción limpiaba todo para que los mesones estuvieran Se viera más impecables. bonito. Y después cuando nosotros, ese rato, mientras que los chefs probaban la comida calentita, nosotros nos íbamos a un lugar donde nos hacían entrevistas. Pasado un rato Ok. después de eso, nosotros volvíamos. Todo lo que estoy hablando era un proceso que era demasiado tedioso y largo. Entonces, en medio de siempre estaba, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué te parece si se hace esto de otra forma? Podíamos revisar en ese momento los teléfonos, porque nosotros no teníamos teléfono en medio de. Entonces, tenía también la posibilidad de googlear muchas cosas. Ok. Uno podía estudiar, por ejemplo, Farid, que fue la persona que ganó, era Que ganó, un sí. tipo que, claro, o sea, yo me saco el sombrero porque un montón de cosas de las que él presentaba, yo ni en mis mejores sueños voy a poder ser capaz de presentarlo en cuanto al tipo de presentación, porque él tiene ese talento en particular especial, pues, ¿cachai? Ok. Entonces, cada quien como dentro de esos espacios iba viendo y también te iba informando porque también te iba interesando. Cuando tú veías que tenías que creo que es lo que pasa en la mayoría de las disciplinas, cuando tú empezás a avanzar y te das cuenta que el trabajo que estáis poniendo en marcha hace que uno pueda como ir no solamente sobresaliendo, sino que aprendiendo, te vaya interesando y te vaya empapando un poco más del resto de las cosas, ¿cachai? Entonces nosotros volvíamos al set, teníamos la presentación de los platos, los chefs nos llamaban, nosotros presentábamos el plato, nos decían sí, no, lo que fuese, después volvíamos, se hacía eso con todos los participantes, después salíamos de nuevo, nuevamente había entrevista, después volvíamos, después de que volvíamos, los chefs nos decían, bueno, nos pareció que tal y tal plato, bla, 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 podíamos subir, podíamos bajar o quedarnos abajo y después volvíamos a salir, nuevamente había entrevistas y después muchas veces quedaban dos personas que terminaban peleando por si es que se quedaban o no. No, disculpa, eso era el día martes. Entonces, eh, durante todo ese proceso tenía la posibilidad de que más o menos terminábamos como a las 5 4 5 incluso hasta las 6 de la tarde. Entonces, Wow. después, claro, o sea, porque, como te digo, era tedioso porque cocinabas la primera hora completa, que era una hora real, después había entrevistas, después volvía, después salía, después iba a colación, después volvía de colación. Colación, término utilizado en Chile para referirse a tomar un refrigerio o algún tipo de comida. Entonces, más o menos, para terminar de redondear, eso era un día y eso era la mitad de una prueba, disculpa, era la mitad de un programa. Entonces, después el día martes era el día de eliminación. De hecho, a mí me aburría el día martes o el día viernes, que normalmente eran los días de eliminación, porque yo concursé súper pocas veces esos días, yo siempre estaba arriba, ¿cachai? Ok. Para la gente que no ha visto el programa, el estar arriba significa que los concursantes prepararon un platillo y a los jueces les gustó y ellos ya están a salvo. Entonces los mandan como a un segundo piso en un balcón desde donde ellos pueden seguir viendo a sus compañeros que aún siguen a prueba,
preparando un platillo de eliminación en el primer piso. Entonces, de hecho hay un montón de pruebas que yo no hice, yo creo que tal vez por eso me salvé y llegué tan arriba, porque hubo un montón de cosas que tal vez, como yo me había salvado el día anterior, que después yo no participé, y eso significaba que el día martes, por ejemplo, era la misma rutina, solamente que al final habían dos personas que iban a estar luchando por quedarse o no en el programa, porque habían duelos personales. Los dos peores platos del día terminaban haciendo eso. Y el día miércoles nosotros podíamos ocupar los laboratorios del canal, y eso era libre, quien quería lo ocupaba. Entonces ahí también había gente que te podía ir enseñando distintas cosas, desde cómo picar, desde cómo hacer distintas cosas que eran como cosas un poquitito más técnicas. Ok. Entonces allí era donde uno podía probar, pues, ¿cachai? Donde uno decía, no sé, está la posibilidad de que nos pueden enseñar algo, no sé, de comida francesa. Monte, una pregunta. Cuando tú das ese ejemplo de, bueno, quiero aprender, por ejemplo, comida francesa, ¿quién es la persona que les enseña eso? ¿A quién le estás haciendo esa pregunta? No, pues nosotros habían chefs que no son los chefs que son los jueces, sino que gente que trabajaba en los laboratorios del canal. Entonces ahí uno llegaba y te decían ya, para poder hacer este tipo de platos, y uno tenía primero que todo que estudiar, averiguar, y ahí te daban los tips para poder hacer las cosas bien y uno podía practicar. Entonces nosotros llegábamos independiente que hubiésemos estudiado algo, pero no es que yo estudiara, no sé, arroz, y la prueba que venía fuera de arroz, nada, o sea, a nosotros nos hablan acerca de los puntos, de algunas cosas X que habían ahí, y que los emplatados se trabajaban de esta forma, el equilibrio, y uno iba trabajando, viendo algunas cosas, y ahí uno veía también cómo iba practicando, aprendiendo también una forma de cocina que era tal vez un poco más visual para un programa de cocina, sin ir más lejos y sin querer como cuestionar el sabor de cada uno de los que están ahí. Pero claramente si nadie está probando el sabor y la sazón de los platos, solamente te queda creer en el criterio del juez cuando te dice si está rico o malo, ¿me cachai? Pero muchas veces el primer plano al plato, tú vayas a cachar si es que está muy seca la carne u otro tipo de cosas que tú puedes ver, pero también si es que está bonito o feo el plato, y en relación a eso la gente que emplata más lindo tiene una ventaja por sobre los que no éramos tan buenos platando, porque el sabor solamente el juez lo sabe. Para mí a pesar de que nunca, por ejemplo, nosotros, por cosas que han salido de esta temporada, nos hicieron ver, no sé, que había favoritismo o que estaba arreglado, ¿cachai? Nosotros llegamos, siempre estuvieron las mismas condiciones para todos, y si uno tenía cualquier tipo de duda, era con una apreciación personal de cómo veía las pruebas, pues nada más. Claro. Pondi, y hablando de los jueces, en tu opinión, ¿sentiste que hubiese algún juez que fuese más estricto que los otros? ¿Sabéis qué? Yo tuve muy buena suerte con eso, porque a pesar de que de vez en cuando fueron un poco severos conmigo en distintas partes del programa, yo tuve la suerte de que congenié súper bien prácticamente con los tres. Yo cuando partió el programa, yo decía que Ennio era mi chef favorito, ¿cachai? Pero después con el tiempo, Ennio Carota era el chef de ascendencia italiana, que era como Einstein, con el pelo loco, con colores raros que se vestía. Alexandra, que le gustaba era el español. A mí me daba risa porque todo el mundo me decía, qué rudo es el español. Yo decía, ¿cómo hace rudo que me llega al ombligo si era súper chico? Pero era muy simpático él, ¿cachai? O sea, llegaba con esa parada como soy rudo, rockero. A todo esto, una vez nos mostraron su grupo, y el grupo debe ser el grupo más malo que he escuchado en mi vida, que se dedica a la cocina nomás, caballero, pero él era muy simpático y era como rockero y tenía como esa parada de rockstar, pero de la cocina. Y debo reconocer que a mí particularmente me caía muy bien, y haber salido a tomar unas chelas con él hubiera sido una gran experiencia, y tal vez con quien menos me llevé, pero yo creo que es por una cuestión como de caracteres, fue con Chris, que era un poco más serio,
pero tampoco podría decir que hubo mala onda o algo por el estilo, al contrario, creo que fuimos súper como buenos compañeros de programa. Y, el, y sí, de repente yo llegaba y a mí me daba lata como trataban algunos compañeros, pero también me acuerdo que, bueno, a lo mejor era apreciación personal mía, y tal vez porque yo soy un poco transparente con mis sentimientos, que no me los guardo mucho, se me nota cuando me empiezo a enojar. Entonces, más de alguna vez pasó de que cuando me empezaron a levantar la voz, yo cambié un poco mi fisonomía y me empecé a acercar a los jurados y realmente, bueno, ninguno me llegaba más arriba de la nariz, entonces seguramente por eso después también me criticaban los platos, pero tal vez no eran tan pesados como eran con los otros, ¿cachai? Pero también me di cuenta que hubo una evolución en el programa que fue súper buena. Si MasterChef era un programa que era como para la familia, yo era un oligofrénico gritando como loco, era tal vez no aconsejable si es que es un programa que lo ve la abuela, el papá, la mamá y el nieto, ¿me cachai? Entonces el programa empezó a ser un poco más amable y eso creo que le tiró un par de bonos súper buenos al programa como programa y hacía que fuera un programa un poco más seguro para el resto. Siempre seguramente tiene que tener el formato de que haya un tipo más pesado que el otro distiende y el otro da como el dato técnico seguramente, pero siento que cuando el programa empezó a ser un poco más amable, también empezó a ser mucho mejor visto por el resto de la gente, ¿cachai? Porque también después de un día donde uno está estresado, como empezar a estresarte porque hay un tipo que va a tratar mal a otro en televisión a nivel nacional, ¿me cachai? Claro. Entonces, creo que fue algo súper bueno al programa y particularmente cuando yo empecé a tener en la evolución del programa, hubo un momento en el cual a mí me empezó a ir muy mal porque yo tenía un problema familiar heavy que que no lo había comentado a la ¿cómo se llama? La producción del programa, así de hecho para todos fue un poco complicado. Bundi, sí, no sé si te refieres a la situación con tu papá, pero pues es algo que no se supo sino prácticamente hasta el final del programa y fue una sorpresa para todos saber lo que estabas pasando. Yo cuando empecé el programa, mi papá estaba en una etapa súper complicada del Alzheimer, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando yo empecé en el programa propiamente tal, él estaba estable, ¿me cachai? Y resulta que empezó a tener en la mitad del programa, un poco más arriba de la mitad del programa, empezó a tener un par de crisis y alguna cosa específica. Mi papá ya estaba en una etapa del Alzheimer donde prácticamente no hablaba, donde estaba acostado solamente, entonces estaba en una etapa Complicada. Claro, lo que pasa es que el Alzheimer tiene que ver con el asunto de los recuerdos, pero también el físico te pasa la cuenta, ¿me cachai? Claro. Porque dentro de un montón de cosas, por ejemplo, mi papá empezó a tener problemas porque, como dicen acá, se le empezó a ir la comida por el camino viejo. Eso significa que cuando tú estás tragando saliva, en vez de que se te vaya por los conductos regulares hacia el lado del estómago, a mi papá se le empezó a ir a los pulmones. Entonces eso provocaba neumonías químicas que se llaman, que no es una neumonía provocada como por un bicho externo, sino que era agua en los pulmones provocada porque él tragaba, salía o comía, y cuando comía la comida no salía por los canales regulares, ¿me cachai? Y eso hacía que obviamente el funcionamiento del cuerpo no estuviera bien. Eso significaba que yo de repente terminaba y cuando prendía el celular, porque cuando entraba al set que nos pedían que lo mantuviéramos apagado. Entonces de repente llegaba a prender el celular y tenía, no sé, 10 mensajes de mi hermana y que mi papá no estaba bien y tenía que, en vez de ir a estudiar o juntarme para ver de qué manera podíamos avanzar en algunas cosas, yo me iba venía directo por la casa, empezamos a ver cómo podíamos trabajar con él. Yo de repente llegaba y no sé, pues estaba hasta las 4 o 5 de la mañana y a las 8 de la mañana tenía que estar en el canal. Entonces, muchas de esas cosas la gente del canal no tuvo idea porque yo no quise compartirlo, porque yo si estaba en el programa, yo a lo mejor me retiraba, ¿cachai? Pero yo iba a estar en el programa lícitamente porque si ganaba o me iba bien, yo no quería que fuera por pena, ¿sabes? No quería que trabajara en la cuestión como
yo me daba cuenta que trabajaban a mis compañeros, por ejemplo, yo fui con la lejanía de su familia, o como tenía algunos compañeros que tenían problemas o se emocionaban porque todo lo que hacían lo hacían por sus hijos, pero yo decía, no, pues bueno, si mi papá está mal, no tiene que ver con si yo cocino bien o mal. Bundy, realmente qué fortaleza y qué carácter el que tienes tú para poder decir eso y poder hacerlo, decir, no importa, estoy dolido, me duele el corazón, pero no tiene por qué afectar si cocino bien o mal. Por ejemplo, me acuerdo Nakasone, Sergio Nakasone, era la persona que dirigía ¿cuánto se llama? El programa. Un día me llama a una reunión y me dice, Bundy, estamos súper preocupados por ti porque esto lo cuento ahora porque me pidió mucha reserva en el momento y resulta que él me contaba que los chefs se habían preguntado qué pasaba conmigo porque si hace 2 semanas se hubiera terminado el programa, yo ganaba lejos en ese momento. ¿Sí? Ok. O sea, como que si ganaba alguien era Bundy así lejos. Y yo no sé si es que eso fue verdad o él me lo dijo lícitamente como para darme ánimo o que me pusieran las pilas. Entonces, creo que fue el momento en el cual yo le dije, es que tengo problemas personales que están un poco complicados. Y él me decía, no, pues, todo tiene que quedar fuera porque bla, bla, bla. Y me hablaba. Y en un momento le digo, Sergio, mi papá se está muriendo. Y el tipo se quedó blanco y se preguntaba de que por qué no le habían dicho nada. Yo le dije, no, los chiquillos no tienen nada que ver, no te preocupes por la producción. Voy a, ¿cuánto se llama? A hablar con tal. Le decía, no tienes que decirle nada a nadie porque aquí nadie sabe. Pero ¿cómo no saben si su pega es saberlo? No, pues si ellos no saben porque yo no les he dicho nada, ellos sabían solamente que mi papá estaba enfermo al principio, pero yo nunca les dije cuál era la base de mis problemas, ¿cachai? Y resulta que cuando nosotros nos entregaron las chaquetas, que fue un día lunes, en febrero, casi terminando febrero, de hecho, para variar, yo no tenía idea qué significaba lo de las chaquetas. La chaqueta es cuando después de varios meses de producción y eliminaciones, quedan los últimos concursantes, en este caso eran 7, y comienzan prácticamente ya a competir por la final. En este momento se les entrega ya no un delantal, sino una chaqueta. Cuando levantamos estaban las chaquetas, están todos felices y yo decía, ¿y qué tal? No tengo idea. Y bueno, el pasar a la final sí iba a ser el lunes que venía. Mi papá se murió el día viernes y de hecho me preguntaron si yo quería que suspendieran ¿cómo se llama? La competencia. Yo le dije que no, que si mi papá yo lo iba a enterrar el día sábado o domingo, yo el lunes iba a estar allá. Sí, tú tuviste una fortaleza increíble pasando esa situación tan difícil. Lo que pasa es que yo soy luchador y el luchador trabaja para la gente y pase lo que pase, tú tenés que estar ahí. El hacer lo que uno tiene que hacer dentro de... yo no puedo predicar una cosa y después no hacerla. Si estoy trabajando, esto es entretenimiento al igual que la lucha, ¿cachai? Yo no podía dejar esto botado, ni mucho menos hacer que mis compañeros tuvieran un problema porque yo tenía algo. Somos un equipo y como equipo íbamos a terminar todo, pues, ¿cachai? Y los chiquillos conmigo se portaron increíble. Entonces yo sentía que tenía que hacer las cosas como correspondían. El problema fue que yo soy hipertenso y yo tomo pastillas para mi hipertensión. Okay. Y yo yo siempre me las tomo con la primera comida del día. Y durante desde que se murió mi papá al día lunes, de hecho mi mamá mi mamá vivía en el Quisco, en la costa, como les contaba, el día domingo se fue a la costa a hacer todos los trámites que conllevan ¿cuánto se llama? El hacer esto. Como los trámites de post-mortem. Y resulta que yo me recuerdo que el día lunes, cuando yo fui a hacer la primera semifinal, teníamos que cocinar lo primero que habíamos hecho cuando habíamos llegado, pero con la evolución de las armas que teníamos. Claro, sí, eso sí me acuerdo, te tocaba hacer un platillo, o sea, el mismo, pero ya aplicando lo que habían aprendido.
¿Y yo qué tenía que hacer si había hecho un sándwich de 1,5 kilos? ¿Qué te dejó a ti después de MasterChef, qué te dejó a ti el programa? Además de amigos y eso, ¿qué pasó con Bondi una vez que se acaba el MasterChef? Creo que MasterChef marcó un antes y un después en relación a un montón de tópicos como súper personales. Porque si soy sumamente como honesto en cuanto a lo que son las lucas y ese tipo de cosas, no, de hecho me fue más mal que antes. Pero ojos explico, acá normalmente cuando habían realities o este tipo de programas que te dan algún tipo de exposición, normalmente la gente los tomaba porque después tenía la posibilidad de hacer eventos y un montón de cosas relacionadas con el tema. Y con MasterChef, no sé si nosotros fuimos muy fome o qué pasó, pero fueron súper pocos los eventos en los cuales puede participar de esta forma, ¿cachai? Pero dentro del mundo de la lucha libre, al momento en que hubo un luchador que era conocido en todos lados, hizo que pudiera conocer un montón de partes de Chile porque me llamaban a eventos de lucha, entonces como que se pudo reafirmar el nombre mío como luchador. Y volviendo un poco a eso, es que subió la cantidad de gente que tengo en Instagram. Hay mucha gente que me habla, hay gente de Colombia, Venezuela, de distintos lados que me hablan. Por ejemplo, tengo 20,000 y tantos seguidores en Instagram y no tengo idea cómo funciona eso. Soy un poco old school, entonces no cacho mucho de eso, ni para qué sirve, pero siempre van subiendo y mira, yo he tenido la suerte que la gente ha sido súper cercana para conmigo y para con gente de mi generación y han sido sumamente buena onda y creo que me haya hecho un poco más como conocido y hoy día tengo un pequeño emprendimiento que tiene relación con hacer sándwiches gigantes. ¡Oh, qué genial! Ahora que estoy haciendo los sándwiches que son grandotes, o sea, de hecho mi eslogan es, si puedes cerrar la tapa, no es un mundi. Cuéntanos un poco el emprendimiento, ¿de qué se trata? Lo que pasa está en que en un momento determinado era como que alguien me dijo, ¿y cuándo voy a capitalizar? Por lo mismo que te decía, algo de MasterChef. Toda la gente sabe que cocinar, toda la gente sabe que cocinar es rico, pero no te veo como haciendo nada. Y como les decía, yo no soy un cocinero, yo soy un luchador que cocinó en la tele, que es distinto. Que me gusta la cocina, me gusta la cocina, me gusta hacerle cariño a la gente a través de la comida, me gusta hacerle cariño a la gente a través de la comida, particularmente a la gente que quiero, pero no se había dado la instancia en la cual yo pudiese hacer como algo más. Entonces, que empecé a probar cómo podría hacer algunos sándwiches. Y empecé haciendo sándwich de carne desmechada, que es carne de vaca, cuando se dice se desmecha, se deshilacha para que queden solamente las tiritas de carne que van en dirección a un lado. No sé si se entiende la idea. Sí. Eso hago con aliños especiales y claro, o sea, yo lo hago en un pan que en las tapitas, pero todo esto es para llevar. Y estoy vendiendo entre 60 a 80 sándwiches solamente a través del Instagram de acá. De repente hay gente que me dice, me demoré 2 horas en llegar acá porque viven en el otro extremo de Santiago, pero que ha valido la pena cada vez que vengo para acá, ¿cachai? Y ese tipo de cosas me llena de satisfacción. Particularmente cuando ven los sándwiches y dicen, bueno, ¿cómo me voy a llevar esto para la casa? ¿Cómo me lo llevo si es un mousse? Es como realmente sale en la foto, pues no como esas fotos gigantes que después cuando vaya a comprar al local es chiquitito, acá es del porte y de repente es más grande que la misma foto. Pues te felicitamos, Bundy, por este nuevo negocio y te deseamos muchísimo éxito. Y si las personas quieren un sándwich Bundy, ¿cómo lo pueden conseguir? Mira, en este momento no tengo un delivery porque, como les digo, o sea, como estoy recién partiendo con el emprendimiento, estoy probando, que yo creo que ya me voy a dedicar a hacer esto. Entonces, pueden en perfecto_Bundy, Bundy, perfecto, tal cual como suena, perfecto como yo, como lo rico que soy, perfecto,
Bundy y por Instagram, y ahí me van a poder pillar. No saco nada con decirles que en Facebook soy Andrés Cid porque tengo los 5.000 personas listas y ya no me aguanta más, pues, ¿cachai? Y en Twitter, soy Master Bundy, creo que me llamo, no tengo idea en realidad cómo me llamo en Twitter, pero sé que tengo Twitter. Tengo Twitter. Pero ahí me pueden pillar, pues me buscan, creo que soy Master Bundy. Y para las personas que quieran seguir a Bundy, saber qué está haciendo o por supuesto quieran ordenar un sándwich, pueden encontrarlo en Perfecto Bundy en Instagram o en Twitter como Master Bundy 13. No, sería fantabuloso. Ay, Bundy, ha sido un programa espectacular que hemos disfrutado muchísimo conocerte a un nivel más personal, más profundo. De verdad que hemos disfrutado cada minuto que hemos hablado contigo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy en este episodio. Hoy, chicos, de partida nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero que ustedes lo hayan pasado tan bien como lo he pasado yo en este rato. Y bueno, toda la gente que es su audiencia, un abrazo gigante. ¿O podcast escucha? ¿Cuál vendría a ser el gentilicio? A todas las personas que escuchan. A toda la gente que escucha, un abrazo gigante y no se olviden nunca que Bundy aplasta. Que estén muy bien. Adelante, estudios. Bueno, Bundy, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido una entrevista en la que nos hemos reído de principio a fin, hemos aprendido sobre ti, también tocamos aspectos pues muy duros y la forma tan valiente, tan fuerte como tú los enfrentaste, y bueno, qué lindo ha sido tener esta oportunidad de conocerte y de conocerte un poco más a fondo y también de ver qué sucede detrás de las cámaras. Gracias por compartir con nuestra audiencia tu vida, compartir tantas risas y dejar que las personas que no te conocieran fuera de Chile conocieran a esa persona con tanto calor humano y gran corazón. De verdad, Bundy, que te deseamos muchísimo éxito en todo lo que emprendas. Bueno, y a las personas que nos escuchan, los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast. Cada semana tendremos invitados especiales en diferentes tópicos, así que no se lo pierdan. Recuerden que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas para podcast como Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify y Castbox, entre otros. Y no olviden enviarnos sus comentarios a joseyalex.com, donde también tendremos la información de nuestros diferentes invitados. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.